Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados que hablan. Como ustedes pueden ver, hoy es una jornada de chicas. Mi querida Fran, bienvenida. Hola, ¿cómo están todos? Yo sé que están sorprendidos. Lo que pasa, y aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo a nuestro Marcelo Brunet, que en esta ocasión no nos puede acompañar porque está ahí abordando felizmente de una manera satisfactoria una situación familiar y ya se está recuperando, así es que lo vamos a tener en el próximo podcast. Pero en esta oportunidad tenemos a nuestra querida Fran Contreras, que además es nuestra editora, es el cerebro de este programa, así que Fran, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Barbarita. Mira, hoy día vamos a hablar de un tema que claramente está en todas las agendas de la política nacional, ya sea para los candidatos presidenciales, en las encuestas y, por qué no decir, en el Congreso, que es el tema de la seguridad. Sí, claro, y además que, y uno de los aspectos importantes, Fran, del tema de la seguridad es ir centrándonos acerca de las atribuciones que tienen las fuerzas de seguridad y orden público, sobre todo en situaciones que son complejas, situaciones que se han ido instalando y este rol ha ido cada vez adquiriendo mayor importancia a partir del estallido social y con posterioridad al estallido social. Y bueno, hoy día vemos que todos apoyan a las policías y al ejército, pero ellos sienten que todavía les falta algo para poder salir a poner orden. No tienen ese apoyo y ese apoyo serían estas reglas de uso de la fuerza o llamadas RUF. Sí, pero lo que pasa, Fran, es que para tener apoyo también hay que conocer del tema. Y precisamente nuestro invitado del día de hoy, del capítulo de hoy, conoce muy, pero muy bien el tema y también sabe de la importancia que tiene la aprobación de esta ley que ha sido tan discutida ampliamente en el Congreso y que particularmente en estos días cobra más relevancia a propósito del cuestionamiento del actuar de Carabineros durante el estallido social, a propósito también, ¿no es cierto?, de los videos que se han publicado del ex oficial de apellido Crespo en el marco del Claudio Crespo, sí, el marco del estallido social. Así que vamos a presentar a nuestro invitado, ¿te parece, Fran? Sí. Como siempre lo hacemos con los 140 caracteres. Claro que se los robamos de sus twitters. Entonces, nuestro invitado, para variar en este programa, es abogado con vocación de servicio público, director ejecutivo de Pivotes, apoya también en Chile Transparente, que eso es clave hoy día, y Sí. fue ex subsecretario del Interior. Yo estoy fascinada con él, de verdad que estoy fascinada porque yo digo qué emoción estar con una autoridad, una ex autoridad de ese peso. Pero además déjame contarte, Fran, que nuestro invitado, quisimos preguntar un poquito más de él. Resulta que le gusta el ciclismo, es subir cerros, andar en bicicleta, pero esto sí que a mí me llamó la atención, además de los viajes. Le encanta, más que le encanta el fútbol, porque fue árbitro profesional de fútbol, ¿puedes creerlo? Yo de verdad no lo podía creer. Un valiente, Juan Francisco Gali. Juan Francisco, oye, bienvenido, muchas gracias por aceptar aquí nuestra invitación de estar en Sobreseídos. No, al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación y árbitro de fútbol en retiro, eso sí, porque ya no arbitro. ¿Ah? Pero qué buena elección de subsecretario del Interior, alguien que fue un árbitro. Mira, hay una anécdota, A ver. antes de ser subsecretario del Interior, yo fui subsecretario para las Fuerzas Armadas al principio del gobierno del presidente Piñera. Y una radio amiga, tituló Presidente Piñera nomina a árbitro de fútbol en la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y claro, es mi título técnico profesional y soy orgulloso de ser un exalumno del INAF, pero además soy abogado y además tenía cierta experiencia en el ámbito de la seguridad y la defensa. Entonces, pero fue gracioso que la ADN lo más que destacó fue mi carrera de árbitro. Ay, te criticaron por eso. No, más que crítica. O sea, llamó la atención. Exactamente. Llamó la atención el Al tema. final, profesionalmente dejas esto para dedicarte más al sector público. Sí, mira, yo estudié la carrera de árbitro de fútbol en el recién creado. Creo que yo soy de la segunda o tercera generación del Instituto Nacional del Fútbol, una institución El INAF. el INAF, exactamente,
una institución de educación superior que creó la NFP como parte de la profesionalización del fútbol en nuestro país. Y en ese momento había una carrera de entrenador de fútbol y varios de los, ¿no es cierto?, de los futbolistas de la época después fueron entrenadores de fútbol profesional en el INAF, la carrera de árbitro de fútbol, y además había una carrera como administrador de empresas o de organizaciones deportivas, una cosa así. Así que ahí, mientras estudiaba Derecho, en las tardes estudiaba para árbitro. O sea, era en las mañanas estudiante de Derecho, en las tardes era estudiante de árbitro. Así es. Qué entretenido. Oye, lo que no es tan entretenido, fíjense, es lo que está pasando con la discusión, porque nosotros hicimos la introducción, Fran y Juan Francisco, del tema del día de hoy. A ver, es que la gente, porque este podcast, Juan Francisco, la idea es aterrizar los temas, hablar muy en sencillo, no en lenguaje técnico, y que las personas que nos escuchan hoy día entiendan por qué es tan relevante la legislación acerca de las reglas del uso de la fuerza, a tu juicio. ¿Por qué? A ver, quizás hacer un poquito de historia en esto. Ya, a ver. ¿Cómo surge este debate de las reglas de uso de la fuerza? Porque Buen punto. esto nace como consecuencia de un debate que surge, yo te diría, como a principios del 2018. O sea, antes del estallido. Antes del Mira. estallido social, efectivamente, cuando parte de los compromisos que adquiere Chile, en virtud de un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de regular adecuadamente a carabineros, ¿no es cierto?, y la forma en que se procedía, se hacía uso de la fuerza, especialmente en el control del orden público. Y como consecuencia de eso se hace un trabajo en que participa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio del Interior y Carabineros para tener una primera regulación del uso de la fuerza. Y aquí, en simple, hay algo que nosotros damos todos por sentado, que es que hay un uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Piensen ustedes, esto en teoría, ¿no es cierto?, del Estado, teoría democrática. Una de las características del Estado es que nosotros resolvemos nuestros conflictos de manera pacífica. Claro. Y cuando no logramos resolverlo de manera pacífica, recurrimos a un tercero que nos ayude a resolver nuestro conflicto. Eso generalmente es a través de un tribunal de justicia. Así es. Como nuestros auditores son abogados, no voy a avanzar en eso, pero simplemente en esto, cuando el Estado no puede resolver los conflictos o hay una de las partes que no quiere contribuir a la resolución de ese conflicto, el Estado tiene al menos la amenaza de poder utilizar la fuerza en contra de aquel que no es respetuoso de las resoluciones de los tribunales o no es respetuoso de la ley. En el extremo, eso se representa en la posibilidad que tiene el tribunal o la autoridad para recurrir al uso de la fuerza pública. Claro. Y por eso, por ejemplo, no sé, vamos a un ámbito que no sea el control del orden público. Un embargo, por ejemplo. Un embargo, exactamente. Es el caso clásico, ¿no es cierto? En que, ¿qué hace un abogado que quiere entrar por la fuerza a una casa de un deudor que tiene que presume que se va a oponer o que claro. le tiene que embargar los bienes y rematar los Pide bienes? apoyo de Bueno, seguridad. pide apoyo a la fuerza pública para poder ingresar a ese lugar. Y eso también es uso de la fuerza. Sin embargo, donde esta discusión se hizo un poco más álgida es como consecuencia del uso de la fuerza en el control del orden público. Porque Ya, ahí pero, no hay perdón, yo te quiero parar ahí. ¿Qué se entiende? Porque nuestro podcast, te cuento, Juan Francisco, no son solamente abogados, las personas que nos siguen, felizmente, es también personas que les interesan estos temas. Entonces, Periodista, para hacer oye, hay de una todo. pega un poquito más Didáctica, informada. Más sí. informada. Entonces, expliquémosle a nuestros auditores qué se entiende por control, orden público. ¿Qué se entiende por orden público? Uf, mira, es un Así lo más simple, es un en una concepto. línea. Le como dicen los tocamos la relatores. fibra sensible. No, y además es un concepto de muy difícil definición. Mira. El orden público no tiene una definición legal y tiene un entendimiento en que todos presumimos creer que el Claro. orden público es algo que uno da por obvio, pero la definición no es para nada pacífica. O sea, hasta dónde, qué es lo que vamos a considerar orden público no está definido en la ley. Y por el contrario, eso fue parte del debate que tuvimos cuando fijamos los protocolos de actuación de las policías en el control del orden público. ¿Cuándo entendíamos que había una vulneración del orden público? Esto Y todavía estamos hablando de 2018. No, esto ya es Post-estallido post-estallido. social. Ya. Sí. Hago Voy la a aclaración voy a porque creo que es recapitular, importante entonces, sí.
ya. Lo que se hizo fue, se dictó la famosa circular, se dictó un decreto que regula el uso de la fuerza y después una circular que dictó el Ministerio del Interior, previo al estallido, que regulaba la forma en que iba a proceder Carabineros para el control del orden público. Y de ahí derivaban una serie de protocolos de control del orden público que tuvimos que redactar como consecuencia en el post-estallido. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de orden público? Porque eso es una gran pregunta. Claro. ¿Ah? Y porque eso habilita a la fuerza policial para actuar. Exacto. Y voy a poner dos extremos para que vean lo difícil que es la discusión. En un extremo podemos tener personas donde podemos tener acuerdo de que hay vulneración del orden público cuando hay comisión de delitos. Ok. Entonces, Saqueo. por ejemplo... O lo que ha pasado las últimas semanas en ciertos, perdona que te interrumpa, en ciertos sectores, en ciertas comunas, donde ha habido mucha delincuencia y la gente no puede salir de sus O sea, casas. lo del outlet en Está- Quilicura es también. un buen ejemplo de eso. Claro. Y después lo que pasó en la población. Exacto. Sin embargo, eso parece ser una definición muy restrictiva del orden público Ya. e incluso los delitos asociados al orden público tienen también una definición vaga. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos, que fue muy debatido. Acuérdense que el delito de desórdenes públicos fue muy polémico en su debate en el Congreso como consecuencia de lo que fue la ley Hinspeter. No. En su momento, estas manifestaciones del año 2011, el gobierno entonces del presidente Piñera en su primer periodo, se impulsó una modificación al delito de desórdenes públicos para definir exactamente qué es lo que entendíamos cuando había un desorden público. ¿Y se llegó a alguna definición? No se llegó a ninguna Mira. definición. Ese proyecto fue rechazado Ya. y hubo mucha manifestación pública como consecuencia de la tramitación de esa ley. Acuérdense de otra cosa. Se discutió también si es que había una especie de presunción de un desorden público si es que la persona que participaba en una manifestación lo hacía encapuchada o cubriendo su rostro. Porque el derecho a la manifestación pacífica, y ahí vamos a entrar a ese tema, tiene limitaciones. Tiene limitaciones. La propia Constitución establece que el derecho a la manifestación o participación en reuniones públicas tiene la limitación de que esta debe ser pacífica y sin armas. Eso dice la Constitución. Y lo que debemos entender es que una persona, nosotros podemos asumir como un indicio de que no quiere actuar pacíficamente si es que lo hace cubriendo su rostro de tal manera de ocultar su identidad. Ese era el debate 2011. Por eso les digo que este es un debate que se ha mantenido en el Que viene tiempo larga y data. que ha tenido una manifestación legislativa, pero también una manifestación operativa para Carabineros. ¿Qué hicimos? Entonces, volvamos a lo del orden público, muy restrictivo. Si se comete un delito hay una vulneración del orden público. Muy amplio es cualquier tipo de perturbación de la normal actividad. Entonces, por ejemplo, una marcha sería un desorden público, porque las personas no podrían salir a la calle porque hay una manifestación. Y ahí es cuando entra la esencia de esta definición y por qué es tan problemática la definición de orden público, es justamente porque choca con Hay colisión de derechos. Hay colisión de Claro. derechos. Un derecho que es el derecho de los ciudadanos de desarrollar sus vidas en un cierto orden y otro derecho que es el derecho a la reunión o manifestación, que es un derecho garantizado constitucionalmente, además muy propio de los órdenes democráticos, que es que los ciudadanos tienen derecho a expresarse, aunque se expresen en contra del gobierno. Y el problema es que en la mitad de esta colisión de derechos tenemos a funcionarios del Estado que están a cargo de resguardar La el seguridad. derecho, resguardar el orden público, sin vulnerar los derechos de las personas, ni los derechos individuales, pero tampoco sin obstaculizar el derecho de manifestarse o reunirse públicamente. Pero Juan Francisco y Fran, aterricemos un poquito más el tema todavía, entendiendo que no hay una definición concreta de orden público. Para nosotros, para cualquier persona hoy en día es clarísimo ya no solo el temor, sino que ya directamente cómo se han transformado las vidas de los ciudadanos día a día, producto de la delincuencia, crimen organizado. Otro tema aparte será, ¿no es cierto?, el estallido social y sus consecuencias. Entonces,
quizás entender de que hay una afectación del orden público en la medida que yo ya no me siento segura, ¿no es cierto?, de que el metro lo cerraron porque hubo manifestaciones, en la medida que hay un enfrentamiento entre carabineros, por ejemplo, y, comillas, manifestantes. Y en ese contexto, y sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando el día de hoy, es cuando se está discutiendo un proyecto de ley tan relevante como las reglas del uso de la fuerza. Y perdona que te interrumpe, No, por Bárbara, favor. porque por otro lado también está el factor de que hoy día la delincuencia se armó mucho más. Además. Por tanto, como el nivel respecto al uso de la fuerza también cambia, porque tú no puedes Totalmente. enfrentar, darle como estas limitaciones, que el proyecto tiene muchas de esas que son las que quieren volver a colocar en el proyecto ahora en el tercer trámite, que al final de una u otra manera, si ves que viene una bazuca contra el carabinero, es muy complejo tomar la decisión de, oye, te voy a preguntar cuál es tu etnia, cuál es tu edad, tu Exacto. signo zodiacal casi, Claro. antes de Es que por eso es actuar. tan importante que cuando hablamos de reglas de uso de la fuerza, tenemos que hablar de reglas de uso de la fuerza ¿para qué? Porque por eso era importante contarle un poco la historia, porque Ese es un esto punto esto clave. surge, la regulación del uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales surge con ocasión del debate del orden público. Entonces, con la lógica de carabineros procediendo frente a una manifestación, idealmente una manifestación pacífica. Entonces, lo que uno se imagina ahí es un tumulto de personas que puede causar algún grado de desorden, que puede causar también algún grado de afectación. Puede que se lance piedras, puede que haya un rayado, Exacto. pero estamos hablando de un grado de desorden que tenemos que medir muy finamente de cuál es aquel que vamos a considerar que afecta a la paz social y por lo tanto requiere de la intervención de las fuerzas policiales, de aquella que es aceptable en el ejercicio de la manifestación. Y por eso dotamos a las fuerzas policiales de medios para eso. O sea, generalmente lo que había en la antigua lógica de carabineros es que era el proceder frente a un desorden público en el contexto de una manifestación, era la dispersión. Es decir, lo que había que hacer era como que sacar a la Ya, gente bombas lacrimógenas, carro guanaco, lanzagua, eso. personal de infantería, carro lanzagases, ¿no es cierto? Lo que típico que veíamos en manifestaciones. Sin embargo, esas reglas de uso de la fuerza en el contexto de una manifestación no son las mismas para un allanamiento en caso de narcotráfico, por ejemplo, o para una detención en caso de flagrancia, o para una orden judicial de ingreso en un domicilio. Y te pongo otro ejemplo más, y todavía Control de más, frontera. más concreto. Bueno, sin lugar a Control dudas. de fronteras. ¿Qué pasa también con los narcofunerales, por ejemplo? A O- propósito de lo último que hemos O visto. en una situación de amenaza terrorista. No es la misma reglas de uso de la fuerza en distintos contextos. Bueno, esa es la primera complicación de la ley, porque cuando se quiere regular por ley, cuando se reguló por decreto, la historia que yo les contaba antes, se reguló en el contexto del control del orden público, es decir, la regulación de las reglas de uso de la fuerza. Se hizo en el contexto de la manifestación y por lo tanto en el control del orden público, donde por supuesto el avance o el uso de la fuerza tiene que ser gradual, porque idealmente yo tengo manifestantes pacíficos enfrente y tengo uno de los objetivos frente a el surgimiento de violencia en el contexto de una manifestación es que las fuerzas policiales tengan la habilidad para aislar a aquellos que ejercen la violencia de aquellos que están ejerciendo legítimamente Ya, o sea, su derecho de manifestación. Cambia el paradigma en el fondo, cambia el concepto, así lo entiendo yo. Antes era dispersión, hoy día es intentar, la idea era, ¿no es cierto?, que si hay una manifestación, por ejemplo, pacífica, y se producen hechos aislados, es que estos hechos aislados efectivamente sean encapsulados y controlados por las fuerzas de orden público y la manifestación continúe, no que se termine la manifestación. Exactamente. Ese O es sea, como el punto. el deber de las fuerzas policiales es garantizar el ejercicio del derecho de manifestación Correcto. a aquellos que lo hacen conforme a la Constitución, es decir, aquellos que lo hacen de manera pacífica y sin armas. Y ojo aquí, porque no es lo mismo, y esta discusión también se tuvo en la Convención Constitucional, no es lo mismo el concepto de pacífico y el concepto de sin armas. Sin duda. Porque, te pongo un ejemplo, la conceptualización de arma, uno siempre piensa en un arma de fuego, ¿cierto? Pero la conceptualización de arma en el Código Penal es muchísimo más amplia que el arma de fuego. O sea,
Arma blanca. Una piedra. No solo eso, Una eh, piedra. Palo. una piedra lanzada, un fuego artificial que ha sido utilizado como arma, incluso le costó la vida a una manifestante en la Alameda el año 2021. Incluso un palo, podría ser un palo en el contexto de una Exacto. manifestación considerada un arma. Entonces no es tan fácil, algo que parece muy obvio, que es que la manifestación debe ser pacífica y sin armas, no resulta tan obvio cuando le estamos estableciendo límites a las fuerzas policiales para aplicar la fuerza. Y entremos ahora en la discusión más bien Eso. de la ley. La verdad es que esta ley debió haber sido sobre las eximentes de responsabilidad penal para las fuerzas policiales cuando usan la fuerza. Ya. ¿Mm? O sea, en otras palabras, para que no veamos a carabineros que en el cumplimiento de su deber se ven finalmente arrastrados a un tribunal, exonerados de la institución y ser objeto de un juicio. Yo tengo una pregunta ahí, porque este debate en algún punto se hablaba del ejército, cuando se empezó a pedir el estado de excepción y todo eso, y que al final, como por refilón, entraron los carabineros en este tema, porque creo que el ejército mismo había solicitado que esto se aclarara antes de poder actuar. Sí, tú tienes toda la razón, Fran, porque Ujú. otra parte de la discusión que no sale de lo que yo les contaba el preestallido, sino que en el estallido mismo, y que fue una de las definiciones que el propio ejército, cuando se decreta estado de excepción constitucional de emergencia con ocasión del estallido, esos 9 días que Chile estuvo en estado de excepción bajo el mando de jefes de la fuerza que eran miembros de la Fuerza Armada, las Fuerzas Armadas dijeron, mire, ¿sabe qué? El Ministerio de Defensa debe fijar cuáles son las reglas de uso de la fuerza para este tipo de situaciones. ¿Y por qué? Porque esto está muy en la doctrina de las Fuerzas Armadas. En defensa, en situaciones de conflicto armado entre países, las Fuerzas Armadas, cuando proceden en situaciones de crisis o conflicto bélico, hay reglas para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares. Entonces, Sí, claro, porque su función no es el orden público. no. Esto estoy hablando en un conflicto bélico. La decisión, por ejemplo, que un avión de guerra entre en una situación de conflicto donde puede utilizar armamento, es una definición que se llaman reglas de enfrentamiento, ¿no? Muy conocidas como ROE, porque en inglés son Rules of Engagement. Es la autoridad política la que libera determinadas reglas para que esas fuerzas armadas puedan aplicar la fuerza letal. Por ejemplo, una situación si quieren lo traemos a la actualidad, ¿no es cierto? En un conflicto bélico como los que estamos presenciando hoy día entre Rusia y Ucrania, o la situación de Israel en Gaza, probablemente muchas de esas decisiones de una agresión a través de un bombardeo o la utilización de un dron que puede causar afectaciones graves, son decisiones que están sometidas a un procedimiento donde hay reglas de enfrentamiento. Oye, pero si hasta la guerra está regulada. Así es. Y Hay no solamente de ahora, sino que esto data de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y especialmente se Exactamente. hizo No, una y serie de antes, la regulación. guerra de secesión Y mucho norteamericana, antes. No, claro. las y hay, cruzadas. mira, O sea, hay todo habían un códigos, hay desarrollo códigos de derecho de- internacional exacto. humanitario que son consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. y que de ahí en adelante hay todo un desarrollo doctrinario respecto de cuáles son las reglas que se aplican a la guerra. Ahora, Juan Francisco, volviendo a lo que estábamos conversando, a esta ley que es tan necesaria. Estábamos hablando tú decías, aquí lo relevante es que se establecen eximentes de responsabilidad penal, para ponerlo en sencillo, o sea, una forma de exculpar desde el punto de vista jurídico penal a los funcionarios de carabineros que eventualmente se ven involucrados en un incidente, por ponerlo así, donde ellos hacen uso legítimo de la fuerza. Y para Eso que es la en actuación concreto. sea Sí, efectiva. es que por eso te estaba diciendo yo, o sea, la demanda viene desde las Fuerzas Armadas porque le dicen, ¿sabes qué? Yo sé perfectamente cómo actuar en caso de conflicto bélico, pero en esta situación donde yo no estoy habituado, ¿no es cierto? Yo no estoy a cargo del orden público, no entreno para esto. Bueno, fíjeme usted cuáles son las reglas del juego, Claro. cómo yo debo proceder. Y ahí el Ministerio de Defensa hizo una primera resolución para fijar las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas y también
para Carabineros en el momento de estado de excepción constitucional. Y de ahí surge este debate. Ya. Pero en realidad esto está muy regulado en el Código de Justicia Militar. Lo que pasa es que cosas que de nuevo dimos por obvias en el pasado, dejaron de ser obvias. ¿Cómo en qué? Te pongo un ejemplo, tú lo dijiste muy bien. Hay un eximente de responsabilidad penal en el Código Penal y también en el Código de Justicia Militar que habla del cumplimiento del deber. Si un funcionario está cumpliendo un deber del cual está legítimamente, legalmente mandatado, bueno, si para el cumplimiento de ese deber Da muerte, genera un por daño, ejemplo. Da muerte, ni por siquiera, ejemplo. pero imaginemos que ni siquiera da muerte a una persona, genera un daño. Ok. Tú O, misma planteaste un caso que genera un daño, o sea, Sí. el Gustavo Gatica se quedó sin, Bueno, sin ojo, sí, claro. y ahí está el debate que tiene complicado a Claudio Crespo hoy día en su juicio. Exacto. Pero incluso aunque no sea así de traumático, imaginemos el allanamiento en un caso de narcotráfico, para entrar, y lo hemos visto en televisión, ¿no es Sí. cierto? Tienen que Botar la puerta. botar la puerta y Exacto. romperla. Bueno, eso podría constituir un delito de daños. Un Sí, delito de sí, daños sí, que sí. además es doloso. O sea, esto no fue por casualidad que el carabinero fue con el fierro y rompió la puerta. Fue un delito que cumple con todas las características del tipo penal del delito Sí, de se daño. entiende, ¿No es se cierto? entiende. Pero Hay un eximente. hay un eximente de responsabilidad penal porque se entiende que ese carabinero está cumpliendo con un deber y está legitimado para causar ese daño. ¿Mm? ¿Qué pasó? Que dijimos, no, ya no vamos a presumir que el carabinero cuando procede está legitimado para causar daño, siempre un daño que esté dentro de las normas del procedimiento. Que sea razonable. Que sea razonable. Que sea razonable. Y por lo tanto, ahora siempre vamos a presumir que el carabinero comete un delito cuando O sea, causa un daño. Espérame, se invierte entonces esto. Ese No, es el tema. Lo que pasa es que, bueno, esto lo podemos conversar Sí, porque no hay infinitamente. presunción que pero se invierte. no hay presunción porque no puede haber en materia penal, no puede haber una presunción, sino que simplemente se le juzga como si fuera cualquier ciudadano, cuando en realidad no es cualquier ciudadano, eso. porque está cumpliendo una función pública y una función pública que expresamente Implica el uso de la fuerza. implica el uso de la fuerza. Bueno, eso que habíamos entendido y que por lo tanto no era necesario ir más allá que la descripción que hacía el Código de Justicia Militar y que hacía el Código Penal cuando decía está exento de responsabilidad penal aquel que cometa un delito en el cumplimiento de su deber. Bueno, ahora dijimos, mire, ¿sabe qué? No. ¿Cuándo hay cumplimiento del deber? Y ahí entramos a las reglas del uso de la fuerza porque decimos, mire, ¿sabe qué? Sí, va a haber cumplimiento del deber única y exclusivamente si es que el carabinero procedió conforme a las reglas que debía utilizar para el uso de la fuerza. Y ahí entramos en un segundo debate. Esas reglas, ¿cómo deben establecerse para que sean exigibles al juez? Bueno, solo pueden establecerse por ley. Y entonces surge el debate de la presentación de un proyecto de ley que regula las reglas de uso de la fuerza de las policías y la Fuerza Armada en caso de estado de excepción. Ahora bien, Juan Francisco, puede haber un tema, o sea, tú presentas el proyecto, pero todos sabemos que los tiempos en el Congreso no son los tiempos de las necesidades. De la ciudadanía. Entonces, claro. de la ciudadanía y de la En este caso, necesidad la en el fuerza minuto. también. Entonces, este debate se puede alargar. De hecho, recuerdo que hubo un fast track legislativo donde creo que estaba la ley de inteligencia y no me acuerdo qué otras leyes más. Y estaba la de las RUF y las de la RUF quedó como para la próxima vez. ¿Cuánto se puede seguir demorando este debate? O sea, hoy día pasamos a tercer trámite, se habla de un veto legislativo, podemos seguir eternamente en esta discusión. ¿Y cómo al final se regula este tema? Y yo le agrego la pregunta a la Fran, el siguiente ingrediente, más que cuánto se puede demorar, porque es una cuestión ya del Congreso. Yo aterrizo el tema de la ciudadanía. ¿Cuánto debe esperar la ciudadanía? Porque resulta que ya de verdad este tema no da para más. La gente, ¿qué es lo que quiere? Nosotros hacemos un programa diario y hablamos mucho sobre crimen organizado, delincuencia. La gente quiere carabineros que estén, primero, dotación suficiente, ya esa es otra discusión, pero queremos carabineros que estén confiados, seguros, que estén empoderados, precisamente de la función que tienen, y eso hoy día no existe. ¿Hasta cuánto se puede esperar realmente pensando en que hoy día el país, esto es una opinión muy personal, está muy cerca de
estar al límite de ser tomado por las organizaciones criminales. Entonces, más allá de los tiempos del Congreso, están los tiempos de la ciudadanía, de los chilenos y las personas que viven en nuestro país. Y sumemos el costo del veto, porque probablemente le va a costar al presidente hacer un veto de algo que la gente está exigiendo. Sí, mira, yo ahí tengo una posición que yo prefiero esperar todo lo que sea necesario Ya. para el cumplimiento del objetivo. Y tú lo decías bien, Bárbara. ¿Qué es lo que espera la gente de las leyes, especialmente en materia de seguridad? Bueno, que cumplan un objetivo de darle más certeza al ciudadano cuando se va a enfrentar por cualquier razón frente a un policía, pero también al funcionario policial, Lógico. que quiere saber hasta dónde llegan sus facultades, porque yo llego y digo, mire, a mí el Estado, si yo fuera un policía, a mí el Estado me da un uniforme, me da un casco, me da un escudo, pero también me da un arma. Entonces, que me digan exactamente en qué situaciones yo puedo hacer uso de esa arma que el Estado me provee, no solo para mi defensa, sino que también para defensa y protección de los ciudadanos. Entonces yo siempre pienso, el objetivo de este proyecto de ley, ¿cuál es? Darle certeza Eso es. a los funcionarios policiales respecto de cuál es el límite de su actuación y a los ciudadanos de que las policías van a actuar dentro de ese marco. Correcto. Y el problema, y por eso yo digo lo de los tiempos, el proyecto de ley, si logra ese objetivo, que salga lo antes posible. Ahora, si no logra ese objetivo, que se demore todo lo que tenga que demorarse hasta que lo logre. Porque yo les voy a decir algo, si dejamos conceptos vagos, ambiguos, lo único que hacemos es mantener o agregar incertidumbre No, y a la actuación comprarnos- policial. Y comprarnos un tremendo problema. Pero Porque sí- después va a ser la interpretación que van a tener que hacer los jueces. Y precisamente todo esto arrastrado a tribunales una vez que se generan los casos. Mira, y además genera desconfianza institucionales. Mira, yo ahí hay algo, yo escribí algo sobre este tema con un abogado que trabajó conmigo que se llama José Miguel Poblete, y esto tiene un efecto sistémico que es grave y que puede tener su origen en alguna porción en ciertos cambios que hicimos en nuestra legislación y que parecieron inocuos. Como consecuencia de una huelga de hambre por allá por el año 2011, se le quitó competencia para conocer de los casos en que habían involucrado policías a los fiscales militares, a la A justicia la justicia militar. militar. Y eso estaba en el debate Sí. del proyecto de ley. Y se le traspasó ese conocimiento a la justicia civil. En principio esa ley solo aplicaba cuando los militares eran acusados, es decir, el típico delito de maltrato de obra en que había un civil acusado de agredir a un carabinero, y en ese caso el proyecto de ley y la Corte Suprema dijeron, mire, no, a ese civil acusado de agredir a un policía, que lo juzgue un tribunal civil. Claro. Se va a la fiscalía del Pero Ministerio Público. pero la Corte amplió la interpretación y después una ley ratificó esa interpretación de que no solo cuando el civil era el acusado, sino que también cuando el era civil era víctima. Y por lo tanto, todas las causas relacionadas con delitos cometidos por o contra las fuerzas policiales pasaron a ser de conocimiento, ¿pero de quién? Del civil. De la Fiscalía. Mm. ¿Y qué pasa ahí? Que se genera un efecto que es bien anómalo para el sistema, que es que el policía que trabaja día a día, que da cuenta todos los días de los delitos que se cometieron en su territorio, que le manda el parte al fiscal para que inicie un procedimiento, que trabaja mano a mano con ese fiscal. Termina el siendo... que lo Ese mismo persiga. fiscal puede ser el que el Lo día de investiga. mañana no solo lo investiga, lo Lo acusa. acusa. Entonces, te voy a poner un ejemplo que me tocó a mí vivir cuando era subsecretario del Interior. Que todo el mundo se debe acordar del caso de Panguipulli, un carabinero. Sí, De los ¿cómo cuchillos. olvidarlo? Exactamente, Sí, sí, un sí. carabinero que usa su arma de fuego como consecuencia de una Sable, potencial agresión de un sujeto que lamentablemente no tenía todas sus Estaba sus enajenado, capacidades. tenía Exactamente, cierto grado de enajenación pero tenía mental. 2 cuchillas en Eran sus como manos. 2 sables que El- andaba en la así calle. es, Eran que era machetes, eran 3 machetes. Así Yo me es. acuerdo En que me sacaban Panguipulli la fue. foto. Sí. Y hizo abuso de su arma de fuego y y esa persona falleció como Dio muerte. consecuencia del uso del arma. ¿Qué pasó?
el fiscal imputó homicidio Mm. en la audiencia de control de detención de ese carabinero. Entonces, el mismo fiscal, imagínense una comunidad como Panguipulli, es decir, el fiscal local debe ¿Sabes haber que tenido yo- una relación diaria con esos policías. Entonces hay un quiebre institucional de confianzas que tiene un efecto muy grave y por lo tanto, por eso es tan importante este proyecto de ley, porque el objetivo que busca es darle certezas a los funcionarios policiales, pero también a los ciudadanos, respecto de cuáles son los límites de actuación de las Claro. policías. Si es que eso no está bien determinado, vamos a seguir con el problema de que los fiscales van a seguir imputándole a los carabineros delitos. Y peor aún, porque en paralelo han habido otras modificaciones, por ejemplo, la creación de delitos de tortura o tratos inhumanos o degradantes, exactamente, que ha tenido una interpretación extensiva. Entonces, cualquier tipo de daño que es causado por un agente del Estado cabe dentro del tipo penal de la tortura o los tratos crueles e inhumanos o degradantes. Y por lo tanto, resulta que un delito que se estableció con una lógica que era de crímenes de lesa humanidad, como el delito de tortura, que es lo que todos nosotros nos imaginamos cuando Entendemos pensamos en por tal. tortura. Exacto. Bueno, ahora es de aplicación en contra de las fuerzas policiales cuando abusen uso de la fuerza en el cumplimiento de su función. Juan Francisco, mira, yo entiendo entonces que, en tu opinión, tú prefieres que la ley, esta ley tan necesaria, se demore el tiempo que requiera para que sea una buena ley, ¿no es cierto?, en vez de tener una mala ley. Pero la pregunta que surge es, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué puede esperar la ciudadanía? Con lo que tenemos hoy, ¿existe cierto grado de tranquilidad? ¿Existe este rayado de cancha a propósito que tú has sido árbitro de fútbol? O sea, ¿tenemos claro cuánto mide la cancha? Sea buena o sea mala, pero por lo menos cuánto mide. Quiero agregarle un punto. ¿Existe realmente voluntad desde el Ejecutivo para sacar un proyecto así? O sea, de verdad. Mira, yo te diría buenas y malas noticias. Ya. Las noticias buenas es que antes había una buena proporción de nuestra sociedad, pero también de los partidos políticos que habían tomado una postura que era anti-carabineros, que habían hecho parte de su discurso político el deslegitimar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. Ahora, en los últimos 3 años, les ha tocado ejercer el Ya, pero gobierno. es que por eso, porque el gobierno le ha tocado y otra cosa es con guitarra y obviamente pero igual Pero el- déjame ser optimista. Sí. La verdad es que el gobierno, y es natural, tú me decís, muy obvio, porque están ejerciendo los cargos de gobierno. Bueno, pero al menos en el ejercicio, con la guitarra que le regaló el ministro Osa al presidente Boric, bueno, se han dado cuenta que es senador muy Chaguán. necesario fijarle reglas y respaldar la acción policial, porque esa acción policial es legítima y es base para la actuación del Estado. Buena noticia. Ahora, la noticia que no es tan buena es que hay algunos en esa coalición, y especialmente ahora en la discusión de las elecciones que se avecinan, hay algunos en esa coalición que siguen con el debate respecto de querer clavar algunas banderas que son identitarias en un debate que es muy serio como es las reglas de uso de la fuerza. Por ejemplo, ¿Refundación de carabineros? Yo creo que ya no se habla de eso. No, pero pero- hoy día eso como que No, ya- hoy día no, pero subyace, yo creo que ese es un sueño que el ala más dura no lo va, yo espero, no lo va a soltar. yo espero que solo queden Recuerdos. estertores de ese Ya. afán refundacional en alguna parte, y yo te diría ni siquiera en la totalidad del Partido Comunista, algunos que mantienen vínculos con los movimientos anarquistas que siempre, en la representación de la fuerza policial como una fuerza represora del Estado, obviamente uno de los objetivos políticos de esos grupos es más bien la destrucción o la deslegitimación del uso de la fuerza por parte del Estado. Pero creo que ni siquiera está en la candidata que el alcalde Jadwe tildó de socialdemócrata con desdén. Yo te diría... Como un insulto. Sí, como un insulto. Y la verdad es que yo te diría, yo confío en que el ejercicio de cargos de gobierno durante los últimos 3 años le ha hecho reflexionar
a gran parte de la ultraizquierda en la necesidad de consagrar en nuestro país la necesidad de una fuerza policial legitimada. Ahora, insisto, este proyecto de ley solo va a aportar en eso si es que somos conscientes de que no vamos a poner gustitos en la regulación del uso de la fuerza, sino que vamos a definir con claridad hasta dónde llega el marco, cuáles son las eximentes de responsabilidad penal que son aplicables a carabineros y a las policías y en las Fuerzas Armadas, en qué situaciones, porque no es lo mismo el uso del agua en contexto de manifestación que el uso de un arma larga Estoy de en acuerdo. el contexto de un allanamiento O sea, penal por narcotráfico. Yo suelo decirte que claro, tú dices, en un buen escenario, que nadie se den gustitos, ¿no es cierto? Y salga una ley robusta y una ley que de verdad que sirva, que sea eficaz. Pero pucha, hemos visto varios casos, más que varios, por lo menos dos muy potentes donde ambos sectores se dieron los gustos y que fueron los dos intentos fallidos de una nueva constitución. Entonces, si era algo tan relevante, se dieron el gusto y todos pagamos el costo de aquello, déjame decirte que yo en ese sentido no soy tan optimista como para esperar de que surja algo que de verdad ponga arriba de la mesa la necesidad que tiene la ciudadanía de vivir tranquila. Sí, pues sabéis que ahí me faltan actores. Yo creo que ¿Quiénes faltan? no, a mí me gustaría tener más opinión de aquellos que han estado en el ejercicio de esos cargos, en las policías, Ya. en situaciones de control de orden público. Porque déjame decirte, esto en el papel, en la teoría, parece muy fácil de regular. Yo ahí tengo una pregunta. Hubo una instancia creo que fue el año pasado, antepasado, en que se reunieron subsecretarios transversalmente. ¿Salió algo de ahí importante o quedó como en palabras de buena crianza? Y mi segunda pregunta va también un poco anexado a eso, porque hoy día ya el subsecretario del Interior ya no tiene estas responsabilidades, sino que pasan a manos al ministro de Seguridad Pública. Entonces, ¿cómo se hace también ese traspaso? Sí, esa transición no es fácil. Eso fue parte del debate. A mí me tocó presentar el proyecto de Ministerio de Seguridad. Creo que bien implementado puede ser un avance para afrontar los desafíos de seguridad que tiene Chile, pero efectivamente yo creo que parte de la solución que nos quedó coja es que el Ministerio del Interior, ya sin seguridad, debe ser un ministerio poderoso. Debe ser un ministerio que tenga mucho poder. Y a tu primera pregunta respecto del diálogo, mira, yo tenía un diálogo relativamente fluido con el ex subsecretario Monsalve, lamentablemente. Todos sabemos que él está acusado hoy día en prisión preventiva como consecuencia de estar acusado de un delito muy grave, muy grave. Y con el subsecretario Cordero, actual ministro de Seguridad, yo no mantuve ese diálogo. Yo entiendo que ese diálogo no se mantuvo con ninguna de las autoridades posteriormente. La verdad es que pueden haber diversas razones para ello. Yo sí creo que el desafío principal del ministro Cordero hoy día es implementar este Ministerio de Seguridad de tal manera que sea un aporte y no que frustre las expectativas de los ciudadanos en que pensemos que por la creación de un Ministerio de Seguridad van a mejorar las condiciones de seguridad. Claro. Y rápidamente nos demos cuenta de que en realidad tenemos más burocracia estatal y ningún cambio sustantivo en la forma en que nos aproximamos a la seguridad. ¿Cómo uno puede esperar razonablemente que mejoren las condiciones de seguridad? Yo sé que suena súper fatalista, pero si no tenemos la aprobación de una buena ley que regule el uso de la fuerza, yo puedo tener el mejor de los ministerios de seguridad, pero no, pero no tengo lo que es más relevante, que es el contingente policial con las reglas claras, que es lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, en este capítulo, y que tengan en concreto la tranquilidad de poder trabajar. Sí, más grave de eso, que desde el mismo ejecutivo ellos presenten proyectos. O sea, si para la derecha fue complejo para el presidente Piñera presentar esta agenda de seguridad que incluso con urgencia se la vetaron 100.000 veces y se gastaron la urgencia y todo eso. Y ellos ahora son los que quieren vetar y rechazar los proyectos de seguridad. Entonces, ¿cómo puedes avanzar en eso? No, sí, mira. ¿Tú ves crítico el panorama? Todos los actores deben contribuir aquí. O sea, yo creo que la Fiscalía debe revisar cuáles son sus procedimientos frente a las policías. La misma policía
debe asegurarse de que no porque hayan aumentado su valoración en las encuestas, nos Está ok. olvidamos que hay Claro. que hacer un montón de perfeccionamiento. Incluso algo que tú decías, Bárbara, que para enfrentar los desafíos de la delincuencia compleja, que antes no eran la misma delincuencia que vivíamos Es antes. que no vivimos lo mismo que hace Eh, 7 años exactamente. atrás, 6 Bueno, años los atrás. tribunales de justicia también. Bueno, y naturalmente el Ejecutivo. Yo creo que aquí, en el intertanto, mientras no tengamos un buen proyecto de ley, las certezas se construyen en base a acuerdos sociales. ¿Ah? Y si es que estamos de acuerdo en que el uso de la fuerza por parte de la policía es legítimo, salvo que ese policía se salga del marco que fijamos y por lo tanto tengamos la certeza de acusarlo de un delito, bueno, en ese caso que se proceda, pero solo en esos casos. Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que un fiscal tome la decisión de imputar a un policía que hizo uso de su arma de fuego en el contexto como el de Panguipulli, que le impute homicidio, a que le impute el delito de violencia innecesaria con Claro. resultado de muerte. Ahí ¿Por qué? tengo- Porque No son las mismas cautelares. Es no que es ahí la tengo misma una pena que pregunta, arriesgan, porque no. ahí está el debate de que si las RUF hacen que la ley Naín Retamal como que no sea efectivo. O sea, hay un debate al sí, respecto. o sea, en primer lugar eso es parte de esta definición de certeza, ¿no es cierto? La ley Naín Retamal avanzó en darle Así es. certeza a las policías. Sí. Y por lo tanto, aquí, lo que no puede ocurrir es que la regulación de la regla de uso Sea de la un fuerza sea retroceso. un retroceso Claro. respecto de eso. Ahora, ojo ahí, la ley Naín Retamal regula muy bien lo que es la legítima defensa propia y de terceros por parte de las policías y específicamente el uso de armas de fuego. Mm. Pero hay mucho más uso de la fuerza. Voy a llevarlo al extremo. El uso del carro lanzagua, del chorro de agua, es un uso de la fuerza. Claro. Tanto es así que acuérdense Valparaíso. el caso de Valparaíso, un joven que participaba de una manifestación que como consecuencia de que del uso del chorro de agua, bueno, terminó muerto como consecuencia del agua. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde es legítimo el uso del agua? ¿Cuándo? ¿En qué ¿Qué contexto? cantidad? ¿Qué Exacto. cantidad? Acuérdense Sí. que aquí hubo acusaciones incluso de que el agua tenía Envenenada. soda cáustica y que le causaba quemaduras a los manifestantes. O sea, la verdad es que cuando no tenemos bien definidas las reglas, acusaciones tan absurdas como esa, que resultaron naturalmente ser falsas, son posibles porque le metemos una duda al fiscal, al juez, al mismo policía que opera. Oye, y si realmente, si yo le echo mucha concentración de esta cosa, a lo mejor realmente le está causando quemadura. Y al que van a acusar va a ser el que está dirigiendo Claro. el O chorro. sea, te hace dudar. Te hace dudar. Exactamente. Y la duda, Mm. ¿en qué se traduce, Bárbara? La duda se traduce en En error, inacción. claro. Inacción. Entonces, frente a la duda, el ciudadano se ve enfrentado al delito, a una persona que lo agrede, a una persona que le roba, a una persona que lo amenaza con un arma de fuego. ¿A quién recurre? A la policía. Y ese policía tiene duda de si puede protegerte o no. Es tremendo. Frente a la es duda de si tremendo. puede protegerte o no, ¿qué hace el policía? Me dice que Me abstengo, pues está el O no te típico contesto, refrán. esa es la otra. Ante la duda, abstente. Entonces, por eso, esto pareciera que es un debate súper teórico en que no tiene consecuencia en la práctica. No es que las Y tiene, la sino todo lo conse- contrario, la está en el día a consecuencia día. que tiene es a los ciudadanos Exacto. que no usan la fuerza, los deja más desprotegidos. Y por eso es la relevancia de esto. Yo creo que aquí no hay nadie Y que abre quiera... otros debates como el tema de la tenencia de las armas y otros debates más que están Absolutamente. ahora. A mí me parece absurdo que frente a la incapacidad de definir correctamente las reglas de uso de la fuerza de las policías, la solución sea darle fuerza a los ciudadanos. Sí, mira, eso es. Llegamos a la autotutela. Pero sí, tiene tres consecuencias muy graves. Uno, que es una renuncia por parte del Estado. Es decir, es. el Estado reconoce, entre comillas, al ciudadano que no lo puede defender, entonces le traspasa esa carga a él. En segundo lugar, le
legitima la violencia entre los ciudadanos, porque Claro. dice, mire, ¿sabe qué? Aquí no va a haber juicio, no va a haber debido proceso, va a haber simplemente una resolución de conflicto en base a la violencia. Y en tercer lugar, algo que en mi opinión es lo más relevante de todo, es que afecta gravemente nuestra convivencia Democrática. Ciudadana, y eso ciudadana, afecta a la exactamente. democracia. Porque, Sí. mira, los países que tienen más libertad en el uso de la violencia a través de las armas de fuego son países que uno vive más asustado. Porque si yo me puedo encontrar hoy día, lo estábamos viendo hace poco, ¿no es cierto? Dos personas que se agarraron a Sí, los combo automovilistas, estos con el bate y toda la cosa. Exactamente, Claro, como consecuencia de un conflicto de tránsito. literal. Bueno, si esa persona puede andar con un arma de fuego, ¿Qué hubiera bueno, pasado? ese conflicto puede escalar en términos de violencia. Sin duda. Entonces, no minimicemos los efectos que tiene para la convivencia entre los ciudadanos el aumentar el nivel de violencia aceptada Exacto. para la resolución de los Y conflictos. poder en concreto, ¿no es cierto?, poder, como dices tú, tener claras las reglas, que todos tengamos claras las reglas, la ciudadanía, la policía, los jueces, fiscales, etcétera. Yo quiero hacerte una última pregunta porque sé que ya estamos Sí, ya con el estamos- tiempo, pero muy cortita. En atención a cómo se está viviendo hoy día la delincuencia, yo pienso sobre todo en que ya no podemos desconocer la existencia de crimen organizado. ¿Cuál es tu proyección al respecto, sobre todo teniendo en cuenta tu condición de ex subsecretario del Interior cuando tenían esas facultades? ¿Lo ves como un tema que ya no hay reversa o todavía podemos hacer algo? Mira, yo en eso jamás reconocería que no se puede volver o retornar a generar confianza en los ciudadanos Ya. que el Estado y nuestra sociedad chilena, puede afrontar estos desafíos. Lo que sí es que tenemos que tomar acciones. ¿Mm? Y decisiones. Sí, y absolutamente. decisiones. Yo creo que en esto hay que estar dispuesto a dar pasos un poquito más riesgosos hacia el avance en empoderar a aquellas instituciones que están a cargo de nuestra protección, particularmente cuando se trata de criminalidad organizada. Y te voy a poner un ejemplo que es básico y lo podemos dejar para otra conversación, De todas pero maneras. el uso de la información, por ejemplo. ¿Mm? Hoy día, el Estado, una de las fuentes de poder del Estado es la información que el Estado posee para poder prevenir situaciones de conflicto. Inteligencia. Llamémosle inteligencia, dado que yo no le quise nombrar así para que no se arme la polémica. Claro. Pero No importa que es se arme polémica. información útil para la toma de decisiones. Esa es la Claro. definición de inteligencia. Entonces, ¿quién tiene información hoy día? Hoy día información de los ciudadanos, gracias a estos aparatos, tiene mucha más información Google, Meta, Apple, sobre tus Todo, mis hábitos, mis comportamientos, todo, mis gustos, tus etcétera. familias, tus Todo, contactos, todo. tus compras, Tu todo. salud, tu todo. Todo. Pero resulta que esas empresas tienen información sobre ti y al Estado tú no le quieres dar información para que te pueda proteger. ¿Y por qué? Porque no tenemos los sistemas de control que sean adecuados para asegurarnos que ese Estado no va a usar esa información en tu contra. Pero lo que sí es que no nos podemos quedar en que desconfío del Estado, confío en mi celular, Claro. pero en mi celular Qué no me temazo. protege en contra de quienes están cometiendo delitos. Oye, temazo. Así Yo que creo lo que vamos a invitar de Sí, nuevo. yo creo que sí. Y de verdad yo creo que uno de estos temas va a ser esta última parte de la conversación, el tema de la seguridad con relación a la información personal y la información que se puede manejar. ¿Te parece? Súper. Bueno, te agradecemos. Pero todavía quieres decir algo más Eso. antes de despedirte, No, que ya agra- estamos cerrando. Agradecer nomás la invitación, fue un En serio, gusto. que te pasaste. Así que, De verdad y que muchas muchos gracias. saludos a Ay, Brunet para que, Sí, pa' que vuelva. Marcelo, Y en la otra, Fran, estaremos los cuatro entonces. ¿ah? Pero Sí. felices, como dice la canción, felices los cuatro. ya. Exactamente. Bueno, nos despedimos nosotros. Sí. Hasta un próximo capítulo, pero con Marcelo de vuelta. No, sí, con Marcelo de vuelta y Fran lo has hecho increíble. Ay, Y gracias. oye, el próximo capítulo tenemos también, así como el día de hoy, invitados de lujo y temazos de Así lujo. que Así que imperdible. síganos, por favor, en redes sociales, en Spotify y compartan sobre ellos abogados que hablan. Chao, chao. Chao, 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 que chao. estén bien. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda.
Sobreseídos, abogados que hablan.